En el video de hoy les vengo a hablar de las novedades de la solicitud de la estancia de estudios según el borrador del nuevo reglamento de extranjería que está a punto de salir. ¿Cuáles son los estudios que a mí me otorgan el permiso de la solicitud de la estancia de estudios? Número uno, los estudios superiores. ¿Cuáles son los estudios superiores? Los estudios universitarios, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas artísticas superiores y se incluyen también los estudios universitarios conducentes a la obtención de un título propio. Recuerden que los títulos propios son los que expiden las universidades y los títulos oficiales son los otorgados por el Ministerio de Educación. Número 2, los estudios secundarios de educación posobligatoria, es decir, a partir de los 16 años de edad. Hasta aquí, los estudios superiores y la educación secundaria posobligatoria solamente permitirán 2 prórrogas por autorización. Cuidado aquí, y esto es clave. Esto es una gran novedad. Ojo con las personas que vienen a realizar un grado universitario porque son 4 años y solamente van a autorizar máximo hasta 2 prórrogas por autorización. Hace un tiempo saqué un video en mi canal de YouTube precisamente hablando de esto. Generalmente las personas que se matriculan en un grado universitario, que son 4 años académicos, son personas muy jóvenes o que acaban de salir solamente del colegio. Y yo tengo un video en mi canal de YouTube que se llama precisamente FP versus grado universitario. ¿Qué les recomiendo yo? No vengan a hacer una carrera o un grado universitario a España porque no van a poder prorrogar solamente 2 años nada más. Así que les recomiendo mejor en este caso solicitar una estancia de estudio con una FP de grado superior que son solamente 2 años académicos. Seguimos con los estudios. 3, presentación de un servicio de voluntariado y 4, realización de actividades formativas. Estos dos últimos solamente van a autorizar una prórroga por autorización. Gran novedad. Los estudios universitarios se pueden cursar de forma presencial o híbrida, es decir, que puedes cursar una parte de manera presencial y la otra a distancia o online, pero no especifica qué porcentaje. En cambio, el resto de estudios superiores especifica que se pueden realizar de manera presencial o semipresencial, pero con presencialidad de mínimo un 50%. Novedad que para mí no es novedad porque ya esto se venía hablando desde hace rato, pero no estaba escrito. La solicitud deberá presentarse con una antelación máxima de 3 meses a la fecha del inicio de las clases. Hace un tiempo yo hice un video de esto y lo tengo en el feed de mi Instagram. Ya saben, por ejemplo, si los estudios inician en septiembre, máximo se puede presentar la solicitud en el mes de junio. Siguiente novedad que para mí tampoco es novedad porque ya esto se había hablado y se había planteado en la última reforma en el año 2022. Y dice lo siguiente: la duración de la autorización será igual a la de los estudios. En los supuestos en que se vaya a estudiar más de un curso académico, la vigencia de la autorización coincidirá con la duración oficial de los estudios. Es decir, si tú te matriculas en una FP de grado superior, que son 2 años, la autorización te la van a dar automáticamente por esos 2 años, pero mucho cuidado aquí. Al terminar el primer año académico, tú debes de presentar una prórroga de estancia de estudios, igual como tú lo vienes haciendo hasta el momento. Te van a pedir todos los requisitos de la prórroga y la puedes solicitar 60 días antes del vencimiento o 90 días posteriores. Aun cuando tienes el permiso concedido ya por los 2 años, si tú no presentas la constancia de que estás estudiando y vas a continuar estudiando, se puede extinguir tu permiso o autorización de estancia de estudios. Mucho cuidado aquí en esta parte. Aquí sí hay una novedad que se las quiero leer que esperemos que se cumpla y es el tiempo de respuesta de la autorización de la prórroga y dice lo siguiente: transcurrido un mes sin haber obtenido respuesta, se entenderá que el sentido de la resolución es favorable. Esperemos a ver que se cumpla, porque cuando yo solicité mi estancia de estudio en la actualidad tardaron 6 meses en contestarme. Seguimos con las novedades porque son muchísimas. Yo aquí en este video les voy a hablar de las más importantes y más relevantes para mí. Atentos aquí. La administración podrá requerir en cualquier momento durante la vigencia de su autorización que acredite seguir reuniendo los requisitos generales y específicos exigidos. Es decir, un ejemplo,
Si tú contrataste un seguro médico privado y lo dejaste de pagar, que he visto muchos casos así, y la administración te solicita y te requiere que tú demuestres que sigues cumpliendo con los requisitos exigidos de tu permiso y no los tienes, se puede extinguir tu permiso de estancia de estudios. Cuidado con la estancia de estudio, porque la estancia de estudio en estos momentos está teniendo muchísimos cambios y están muy exigentes. Gran novedad. En la actualidad, los familiares acompañantes del titular de la estancia de estudios no pueden solicitar este permiso estando en España, tienen que estar en país de origen. Con la reforma del nuevo reglamento de extranjería, los familiares podrán pedir la solicitud y la autorización de acompañante estando en territorio español, siempre y cuando el titular de la estancia de estudios sea por estudios superiores, solamente para los estudios superiores. Y del permiso que tú tengas legal para estar en España, tienes que dejarle 30 días a la administración para que ellos te den respuesta. Es decir, si tú llegas como turista por 90 días, tienes que solicitar este permiso dentro de los primeros 60 días de haber llegado a España. Atentos, los estudios que autorizan a trabajar, como ya se venía presentando anteriormente desde 2022, son los estudios superiores. Te autorizan a trabajar un máximo de 30 horas a la semana, pero están limitados geográficamente. Esta es como la gran novedad. Es decir, si tu permiso de estancia de estudio fue concedido en la Comunidad Autónoma de Madrid, tú solamente vas a poder trabajar en la Comunidad Autónoma de Madrid o comunidades limítrofes. Por ejemplo, Castilla y La Mancha en Toledo, tú tienes un trabajo en la comunidad de Castilla y La Mancha en Toledo y tú puedes ir y venir a Madrid y aparte de eso estudiar porque el trabajo tiene que tener compatibilidad con los estudios, es decir, tengo que estudiar, que es la razón principal de mi permiso y con el tiempo que me quede es que puedo trabajar. Entonces, comunidades autónomas limítrofe o comunidad autónoma donde te han autorizado el permiso de trabajo. Mucho cuidado con eso. Atentos aquí a esta parte, se los voy a leer textualmente y ya se los explico. La vigencia de la autorización para trabajar coincidirá con la de la autorización de estancia. La pérdida o denegación de la prórroga de la autorización de la estancia será causa de extinción de la autorización para trabajar. Como yo les hablé a ustedes al principio de este video, la autorización de estancia de estudio, por ejemplo, si es por una FP de grado superior que dura 2 años, automáticamente se la van a aprobar por esos 2 años y por tanto van a tener un permiso de trabajo por esos 2 años. Pero si ustedes al año, cuando terminen el primer curso, no demuestran que ustedes han culminado el primer año y continúan estudiando y solicitan la prórroga y ustedes no hacen la prórroga en el primer año, se extingue el permiso de trabajar. Mucho cuidado con esto porque ustedes están solicitando una autorización de estancia de estudios para venir a estudiar, no para venir a trabajar. El trabajo es un plus adicional, una autorización que ustedes les dan. Pero la razón principal es estudiar. Los estudios no se pueden abandonar por nada. Los estudios no se pueden abandonar. Mucho cuidado con eso. Y por último, los únicos estudios que se pueden solicitar desde España son los estudios superiores. Es decir, la estancia de estudio directamente desde España es solamente para estudios superiores. Les doy mi concepto y mi opinión personal. Lo que están tratando con esto es sacar de circulación todas las solicitudes que se hacen de la ESA. La ESA es la educación secundaria para personas adultas. ¿Por qué digo yo que ellos quieren sacar a la ESA para la solicitud de estancia de estudio? Porque la ESA son estudios secundarios básicos para personas adultas. Y ese tipo de estudios no los autorizan en los consulados. Ese tipo de estudios se tenían que pedir directamente desde España, como se ha venido haciendo, y aquí los aceptan sin ningún problema. Pero si tú te presentas a un consulado de España, de tu país de origen, solicitando un permiso para venir a España a estudiar una ESA, te lo van a denegar porque ya eso se ha visto en muchas ocasiones, porque ellos dicen, son estudios muy básicos que te los puedes estudiar en tu país de origen. Tú no necesitas pedir un permiso para irte a hacer una secundaria o una educación para personas adultas a España cuando tú la puedes hacer aquí. Entonces, lo que yo pienso que van a hacer, que están pretendiendo hacer con eso, es sacar de circulación las solicitudes de las estancias de estudio desde España de la ESA.